Dios que creó los cielos y la tierra y que nos permitió esta vida, un poco de tiempo sobre esta tierra, te damos muchas gracias por permitirnos esta vida y por permitirnos este tiempo ante tu presencia y ante tu palabra. Señor, aquí estamos aprendiendo tu palabra para que podamos aprender y entender tu voluntad. Así nosotros estamos aquí, Señor, dejando nuestro pensamiento y nuestra voluntad para acercarnos más al Señor conforme a la voluntad del Señor. Señor, hoy queremos escuchar tu palabra un poco más para que podamos acercarnos más al Señor y buscando el reino de Dios y su justicia. Señor, guía esta reunión según tu voluntad. Todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ya, vamos a empezar por este verso, San Mateo 24, verso 32 y 33. De la higuera aprende la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Hemos aprendido, ¿verdad?, ayer sobre señales del fin del siglo y de la venida del Señor Jesucristo. Al venir Señor Jesucristo, ¿verdad?, es fin del mundo. Así Dios planificó esta historia del mundo desde el principio hasta el fin. Así la Biblia es historia del mundo. Podemos entender el plan de Dios. Entonces, estamos repasando, repitiendo, ¿verdad?, sobre esta voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Verdad? La voluntad de Dios es el reino de Dios. Dios quiere darnos su reino. Se llama la vida eterna. Nosotros tenemos este cuerpo, ¿verdad?, mortal, pecaminoso y débil. Pero si Dios quiere darnos su reino, su vida eterna, ¿sí? Entonces, aquí estamos, ¿verdad?, en prueba. Este mundo también está en prueba de Dios. En el huerto de Edén había dos árboles. En el centro del huerto de Edén era prueba. Árbol de vida y árbol de la ciencia y del bien y del mal. Entonces nosotros debemos elegir así. Así cada uno tiene su voluntad, libertad, la vida personal. Pero según su elección, según su voluntad, va a llegar. Por eso siempre Dios nos pregunta, ¿qué quiere usted? ¿Qué quiere te haga? ¿Qué quieres? Muchos aquí en la Biblia, ¿verdad?, equivocados, buscando una bendición del mundo. ¿Por qué mataron al Señor Jesucristo? Jesucristo vino al mundo como un varón, ¿verdad?, judío. Pero el pueblo de Israel mató al Señor Jesucristo, crucificó, ¿verdad?, al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por esta voluntad de la carne, buscando una bendición del mundo. Es así. Hoy en día, muchos están equivocados. ¿Por qué? Sí, orando, ¿verdad?, en el nombre del Señor, haciendo mucha cosa en el nombre del Señor. Poder, ¿verdad? Pero no está buscando al reino de Dios ni su justicia. Equivocados. Aquí, parábola de higuera.
Hemos aprendido muchas señales del fin del siglo, ¿verdad? Falsos profetas, guerras, terremotos, ¿verdad? Pestes. Y también aprendió sobre la recuperación del pueblo de Israel. Sí, esto es más gran señal, porque el pueblo de Israel, el reloj de Dios, nos indica el tiempo de Dios. ¿Qué hora es? ¿En qué tiempo estamos? Sí, nosotros vivimos en el tiempo del fin del mundo. Exactamente. ¿Por qué? Ya se ha cumplido toda la palabra que ya está escrito, ¿verdad? Escrita en la Biblia. Mire, esta vez no hemos confirmado mucha evidencia de la Biblia, pero sí, hemos confirmado. Por ejemplo, comparando, ¿verdad? Esta Biblia, 66 libros. Se ha cumplido así, 65 libros. Se quedó un libro. ¿Cómo se llama esto? Apocalipsis. Solamente se quedó este libro para cumplir la palabra de Dios. Según letra, ya se ha cumplido así. Se quedó solamente este. Si podemos confiar en esta parte, ¿sí o no? Sí, se llama la fe. Por eso hemos confirmado sobre esta evidencia de la Biblia, mucha evidencia. Si quiere confirmar más, puede acercarme, preguntarme. Aquí tengo muchos datos, mucha evidencia de la historia de la Biblia. Todo. Mire, no nos falta evidencia de la Biblia, ya no. Se ha cumplido mucha parte, hemos confirmado, podemos confirmar también. ¿Qué nos falta? El corazón humilde. Intención, atención en la voluntad de Dios. ¿Quién soy yo? Hombre pecaminoso, débil. Un hombre terco, ¿verdad? Soberbio. Nunca puede entender la voluntad de Dios. Tiene que ser humilde, por favor. ¿Cómo? Dejar su pensamiento. Si quiere confirmar más la voluntad de Dios, aquí está. Puede confirmar, preguntar a mí. Nosotros, ¿verdad? Nos hablamos con mucho gusto. Así no nos falta la evidencia suficiente. Entonces ya ahora entendemos, ¿verdad? Sobre este tiempo de Dios. ¿Por qué? Si el pueblo de Israel era como un árbol seco y muerto durante como 2600 años, totalmente. Nunca salía, ¿verdad? Una hoja, ni hubo. Nada, nada, estaba muerto. Eh, higuera, ¿verdad? La higuera se refiere, ¿verdad? Simboliza al pueblo de Israel. Entonces, aquí dice, ¿verdad? Sí, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabes que el verano está cerca. En Medio de Oriente, el verano es el tiempo de cosechar. Viene invierno, como el tiempo, ¿verdad? Del mundo. Señor viene en el aire, Señor vendrá. ¿Qué señal habrá? Los discípulos preguntó al Señor Jesucristo. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, al venir Señor Jesucristo ya termina la historia del mundo. Así está hablando sobre el fin del mundo, porque viene Señor para cosechar a los salvos, los suyos, y otros lo bota, lo quema. Esto es el juicio. Qué duro. Hemos visto, ¿verdad?, sobre el juicio del diluvio. Imagínense, solamente 8 personas que entraron, ¿verdad? La familia de Noé fueron salvos. Otros fueron matados, ¿verdad? Sí, murieron
por las aguas. Gran juicio. ¿No es así? Gran juicio. Y aquí está hablando también sobre el juicio del fuego, por fuego. ¿Sí? Esta tierra, ¿verdad? Humanidad ya tiene mucha bomba nuclear. Se quemaría, ¿verdad? 100 veces. Los científicos dicen, ya por bomba nuclear que tenemos, ¿verdad? Cada país ya podemos quemar 100 veces más esta tierra. Demasiado. Y la Biblia también habla sobre estrella fugaz, como montaña ardiendo, se cae en el mar, en los ríos, mueren. La tercera parte de los peces del mar. Habrá gran juicio por el fuego. ¿Sí? Está reservado, guardado este juicio. Ya se quedó este juicio. ¿Dónde sale? En Apocalipsis. Entonces, 65 libros, por ejemplo, ¿verdad? Se ha cumplido. Ya. Solamente nos falta un libro, Apocalipsis. ¿No será así? ¿No habrá así? Sí. Se llama la fe. Según lo que entendemos, ya podemos confiar en lo que ha de venir, ha de cumplir. Por la fe podemos ver y confiar. Sí, se llama fe. Aquí Dios está hablándonos como una advertencia en el último tiempo. Nosotros aquí estamos en el fin del siglo, es verdad. Entonces, les pregunto, ¿verdad? ¿Está preparado, listo para ser arrebatado por Señor? Señor vendrá pronto. Entonces, hoy vamos a pensar y meditar un poco más, porque no por su pensamiento, ¿verdad? No según su emoción, no según su voluntad, sino según la voluntad de Dios. Dios, como me dice, cómo Dios nos lleva, me lleva, sí me llevaría al venir Señor Jesucristo. Por eso, ya conocemos, ¿verdad? Que está cerca a la puerta. ¿Quién? Jesucristo. ¿Qué? La destrucción del mundo. No es broma. Serio, ¿verdad? En serio. Por eso, 34 aquí, siguiente, dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, vamos a conocer las palabras. Las palabras. Esta palabra nos da certeza y seguridad, y esta palabra es como una convicción de nuestra salvación. Ocupamos conocer, ocupamos tener esta palabra. Dice, de cierto digo que no pasará esta generación. ¿Qué generación? Aquí arriba, ¿verdad? Hablando sobre señales. Entonces, esta generación que ha visto estas señales, no pasará, no pasará, hasta que todo esto acontezca. Mire, en este año, 14 de mayo de este año, ¿verdad? Se ha cumplido 75 años de independencia del pueblo de Israel. ¿Cuántos años? 75 años. Ya pasó muchos años. Entonces, una generación, ¿cuántos años? Supongamos, ¿verdad? 70 o 80 años. Por ejemplo, como máximo 100 años, una generación. Entonces ya pasó 70 años de recuperación del pueblo de Israel. Ya nosotros hemos visto, ¿verdad? Al que algunos, sí, como tiene su edad 75 años más, entonces ustedes han visto esta recuperación del pueblo de Israel. La Biblia dice
esta generación no pasará hasta que todo esto acontezca. 80 o 100 años. Mire, no tenemos mucho tiempo. No es así. Aquí dice, ¿verdad? ¿Qué generación? La generación que ha visto estas señales. Estamos cerca. No tenemos mucho tiempo. Algunos dicen, ¿verdad? Ah, sí, está bien, pero ya ahora no. Poco después, ¿cuándo? Como después, como 50 años, antes de la muerte. Va a buscar. Puede dirigir su vida así. Mire, la muerte está cerca, un paso más adelante de su vida. Siempre, siempre. Entonces, por misericordia de Dios, sí, estamos aquí. Ah, Señor, gracias por permitirnos esta día, esta noche. ¿Sí o no? Por permitirnos esta vida de hoy. ¿Es cierto? La vida de mañana, ¿quién puede tener como 100%? ¿Quién puede decir así? Nadie, no lo sabemos. Si Dios nos permite, vivimos. La vida es así. Entonces, vamos a tener un corazón humilde ante los ojos de Dios siempre. Yo no soy nada. Mire, aquí, como plan de Dios sobre este mundo, así podemos como dividir generación, era de la conciencia, desde Adán hasta Abraham. ¿Por qué? Por medio de Abraham comenzó una historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Así Dios levantó un pueblo escogido, distinguido de los gentiles. Se llama era de las leyes, era de los judíos. Entonces Jesucristo vino a este mundo, ¿verdad? Hace 2000 años como un hombre judío, pero los judíos no quisieron aceptar, ¿verdad? La venida del Señor, mataron. Ya se terminó, o sea, ya fueron esparcidos sobre todo el mundo, castigados, ¿sí? Juzgados. Ya empezó la era de la gracia. Y ahora lo llamamos, ¿verdad? Época de la gracia. Ya pasó la era de las leyes. Y ahora estamos en era de la iglesia, en medio de la era de los gentiles. Somos gentiles. Así Dios está dándonos tiempos, oportunidades desde la salvación. Sí, pero mire, un día va a cerrar esta puerta de la salvación para los gentiles, como la puerta del arca, ¿verdad? Jehová lo cerró la puerta. Ábrenos, Noé. No, porque Jehová lo cerró. Entonces, un día Jehová va a cerrar esta puerta de la salvación para los gentiles y después, entonces, ¿cómo cierra Dios esta puerta de la salvación para los gentiles? Aquí dice arrebatamiento. Por medio del rapto. O sea, Dios viene, ¿verdad? Jesucristo viene en el aire. Hemos leído, ¿verdad? Señor vendrá en el aire. Hoy vamos a ver esto. Para llevar la iglesia. Me explico. Para llevar la iglesia. Y después comienza 7 años de tribulación. En medio de 7 años de tribulación, Dios les da a los judíos el tiempo de la salvación. Por eso en Apocalipsis sale sobre los salvos. Por eso algunos dicen, ¿verdad? Los salvos pasarán en 7 años de tribulación. Los judíos. 144,000 judíos de 12 tribus. Cada tribu 12,000 judíos, ¿verdad? Salvos. Entonces, total, 144,000 judíos serán salvos en medio de 7 años de tribulación.
Así dice la Biblia. No es parábola. Es real, así entendemos, ¿verdad? Según letra. Sí, y después, Señor, viene sobre este mundo. Segunda venida. Primera venida en Jerusalén. Segunda venida también en Jerusalén, sobre Monte de Olivo. Vendrá. Y durante 1000 años, Dios, Señor, ¿verdad? Gobernará con los salvos. Dios todo va a llevar, ¿verdad? En el aire y después viene sobre esta tierra como ley de los leyes. Los salvos va a gobernar en 1000 años con Señor Jesucristo. Se llama milenio. Milenio. Apocalipsis capítulo 20 explica exactamente según letra. Ah, sí, así es. Sí, así es. No es parábola. Y después milenio, capítulo 21, Apocalipsis, ¿verdad? Habla cielo nuevo, tierra nueva. Primera tierra, primer cielo, ya pasaron, ¿verdad? Pasan, no existe. El mar, tampoco. Así Dios nos lleva al reino eterno, no sobre esta tierra. Algún secta dice, ¿verdad? Esta tierra para siempre, ¿no? Ellos entienden, ¿verdad? Como milenio, pero milenio es milenio. Dios decidió así como 1000 años, durante 1000 años, 7 veces sale, así milenio, 1000 años, 1000 años sobre esta tierra. Después, la vida eterna en el reino de Dios. Es otra cosa. Entonces, nosotros, aquí estamos, ¿verdad? Cerca de rapto, cerca de la serie de la salvación, de la puerta de la salvación. Sí, no tenemos mucho tiempo. Ponga mucha atención, por favor. San Mateo 24:40. Sí, mismo capítulo, ¿verdad? Está diciendo ya, según orden. Aquí dice sobre el rapto. Entonces, estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Y dos mujeres estaban moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. En Lucas también, San Lucas, ¿verdad? Dice, durmiendo, ¿verdad? Dos, uno serán tomados, otros serán dejados. Entonces, una vez así en la tierra, cada tierra, ¿verdad? Cada parte tiene diferente tiempo. Un parte en la mañana, otro en la noche o en la tarde, así, ¿verdad? Pasa tiempo. Por eso aquí sale como diferente. Algunos están durmiendo, trabajando, algunos están preparando cena o almuerzo, desayuno, diferentes tiempos. Pero una vez sobre toda la tierra va a ocurrirse. O sea, Dios, Señor, va a llevar uno. Otro, aquí dice dejado, pero en versión coreano dice botado. Qué miedo. Entonces, el que se bota, se deja, ¿verdad? Ya se perdió el tiempo de la salvación. Algunos sabrán, ¿verdad? Ah, sí, esto es lapto, arrebatamiento, pero ya tarde. Solamente Dios le dará a los judíos el tiempo de la salvación en 7 años de tribulación, 144,000 judíos, nada más. Otros gentiles, no. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados
juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Dice en el aire, no sobre la tierra. Se llama rapto. Sobre la tierra, segunda venida del Señor Jesucristo, después de 7 años de tribulación, ¿verdad? Segunda venida sobre la tierra. Esto en el aire. Dice, ¿verdad? Aquí. Entonces, los muertos en Cristo, ¿quiénes son? Los muertos en Cristo, salvos. Si su espíritu está con el Señor, ¿verdad? En el paraíso, pero sus cuerpos ya enteraron, ¿verdad? Se pudrieron y como ya algún cuerpo se quemó y comió peces como animales tal vez, ¿verdad? Murió en el mar, entonces comió los peces. Pero Dios lo llama. Cada cuerpo dándole, ¿verdad? Un cuerpo celestial inmortal. ¿Sí? Uniendo, ¿verdad? Uniendo el espíritu. Se llama rapto, arrebatamiento. Dios llama a los cuerpos, a los muertos, de los muertos. Y uniendo, ¿verdad? El espíritu lo lleva. Ya ellos tienen la vida eterna, un cuerpo inmortal. Tiene la vida eterna, los salvos. Ellos van a estar con el Señor para siempre. Aquí dice 17, ruego nosotros, los que vivimos, los que estamos aquí. Aquí entre nosotros, algunos será arrebatado, otros dejado. No como 50%, ¿verdad? Uno o otro, no. Nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, ¿sí? Con el Señor estaremos siempre. Vamos a ver este video de rapto. Es una película, ¿verdad? Pero interesante también. Dice, ¿verdad? Pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Cómo podemos velar? Sin dormir. No es así, ¿verdad? Ya tiene que estar preparado y listo. Se llama velar. Ya no importa, ¿verdad? Cuándo vendrá el Señor. Yo estoy listo. Ya. Sí, el que está velando. Preparado y listo. Entonces nosotros debemos estar así. ¿Por qué? No lo sabemos cuándo vendrá, a qué hora vendría, Señor. Debemos estar listo y preparado. Entonces, ¿cómo? Mire, esta vez, ¿verdad? Por este seminario estoy hablando muchas veces sobre las obras y sobre la fe. Obras y fe, no por las obras. Entonces, por la fe, es cierto. Muchos lo saben. Por la fe.
Pero ¿cómo viene esta fe? Por el oír, ¿sí o no? Por el oír. La fe es por el oír. El oír significa el conocimiento y entendimiento. Escuchando no lo entiende. No llegó la fe. No es fe. Escuchando muchas veces no se queda nada. O sea, no quiere entender. No quiere recibir. No tiene fe. ¿Cómo hacemos? Debemos ser humildes, pidiendo al Señor. Mire, no hay otra manera. Enoc, ¿verdad? Fue arrebatado en vivo, Enoc, antes del juicio del diluvio. Este diluvio era una sombra del juicio de Dios, ¿verdad? Para todo el mundo. Como el juicio del fuego se refiere también al infierno, del fuego por fuego, pero sí, Dios lo arrebató, ¿verdad? Enoc en vivo, antes del juicio. Lot también, ¿verdad? Sobrino de Abraham, él también fue salvado de una ciudad, Sodoma. Ya Dios decidió, ¿verdad?, para quemar esta ciudad. Entonces envió 2 ángeles para sacarlo, ¿verdad?, antes de juzgar a la ciudad de Sodoma. Por eso es la justicia de Dios no juzgar al justo junto con el impíos, con los pecadores. No es la justicia de Dios. Dios va a salvar primero, ¿verdad?, a los salvos y después va a dejar aquí en este mundo, ¿verdad?, el juicio, plaga, disciplina, tribulaciones. Entonces, les pregunto, ¿a dónde voy? Si el Señor viene ahorita, ya ahora mismo viene con trompeta, imagínense, si puede ser arrebatado o no. Espero. Pero, ¿qué es la verdad? Si tiene la verdad en su corazón, en su vida. No estoy preguntando, mire, no estoy preguntando su pensamiento. Yo pienso, yo creo, no es fe. No estoy preguntando sobre su emoción, estoy muy contento. No estoy preguntando sobre su emoción. No estoy preguntando, ¿verdad?, sobre su experiencia. Mire, yo he visto una como visión, yo escuché una voz de arcángel en el aire. En mi sueño me hablaba, Señor. No estoy preguntando, mire, sobre su experiencia. Algunos dicen, ¿verdad? Me bauticé. Es su experiencia, su obra. Estoy preguntando una verdad que tiene. Entonces, ¿qué es la verdad? La palabra, ¿sí o no? La palabra del Señor. Entonces, ¿cómo Dios nos ha dado? Me ha dado la palabra. No cualquier palabra. Aquí hay 66 libros, muchos versos, capítulos y versos. Pero si hay la palabra de su salvación. Aparte de la ley, ¿verdad? Romanos 3:21 dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Aparte de la ley. O sea, aparte de las obras de la ley, Dios nos permitió la fe. Esta fe viene de Dios. Entonces, les pregunto, si viene Señor ya ahorita, ustedes pueden ser arrebatados, llevados o no. Piénselo ahorita. Si tiene respuesta en su corazón o no, ¿verdad? Yo no sé. ¿Qué quiere decir esto? Lo tiene. Tiene que reconocer esto. ¿Me explico? Humillarse, por favor. Dejar su orgullo. Dejar su corazón terco y soberbio. Hay que dejar. Así Dios, Jesucristo, ¿verdad?, se acercaba a los pecadores que tienen humilde.
que llora, ¿verdad? Se humilla. Así Jesucristo se acercaba. No a los como hombre, ¿verdad? Religiosos, fariseos, saduceos, escribas. Ellos tenían un corazón muy, muy alto, tercos, soberbios. Estaba lejos, ¿verdad?, de esta gracia. Por eso Jesucristo se acercaba a los pecadores, pero porque ellos estaban humildes. Ellos están cerca, más cerca a la salvación. Apocalipsis capítulo, ¿verdad? 4. Este libro Apocalipsis es una carta que fue enviado por Juan, apóstol Juan, ¿verdad? Jesucristo envió un ángel al apóstol Juan para que escribiera y enviara esta carta a las 7 iglesias. Y entonces sale, ¿verdad? No, como regaño. Y sale alabanza, ¿verdad? De cada iglesia. Pero capítulo 4, aquí, Apocalipsis capítulo 4 dice, después de esto, ya habló, ¿verdad? De 7 iglesias hasta capítulo 3 y capítulo 4 dice, he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas cosas, ¿verdad? O sea, esto es como una sombra de arrebatamiento, rapto. Sube acá. Así Dios nos llamará a los salvos. Sube acá. Te mostraré todas las cosas. Y después nos dice sobre la iglesia. Nos dice, ya fue arrebatado la iglesia. ¿Sí? Y después sale, ¿verdad? 7 sellos de tribulación, 7 trompetas de plagas y 7 copas de ira de Dios. Va a derramar todo, así, sobre como esta tierra. Mucho, ¿verdad? Todo el mundo va a sufrir. En medio de esta tribulación, sí, 144,000 judíos serán salvos. Así dice, ¿verdad? Sale ese número en Apocalipsis. Algunos dicen, ¿verdad? Ah, esa es parábola. No es parábola, es real, según letra. Entonces les pregunto, ¿qué espera usted? ¿Qué espera usted? ¿Qué esperanza tiene usted? ¿Qué está mirando y esperando? ¿Sí? La fe, ¿verdad? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces, por la fe, ¿verdad? Vivieron muchos. Los antiguos murieron en la fe en el Señor Jesucristo. Señor Jesucristo va a llamar a los muertos, ¿verdad? Primero, va como salvar a ellos primero, resucitar. Y después nosotros que vivimos, se llama rapto. Entonces, ¿qué estamos esperando? Si tiene la esperanza verdadera del reino de Dios, usted espera el reino de Dios. Padre nuestro dice, ¿verdad? Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también aquí en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Venga tu reino, venga Señor. El reino de Dios es Jesucristo. Venir en el aire, ¿verdad? Llamará a la iglesia y llevaría a su reino. Entonces, ya esta vez vamos a pensar y meditar sobre nuestra vida personalmente ante los ojos de Dios. Por favor, honestamente, sinceramente, humildemente, vamos a mostrar nuestra vida, ¿verdad?, ante los ojos de Dios. ¿Quién soy yo? Soy pecador, Señor. No estoy preparado. ¿Cómo hago yo?
Señor, ayúdame. Así Dios, Señor, ¿verdad? Puede ayudarnos. Pero el que tiene un corazón muy alto no va a entender como fariseo, muy religioso. Así, el apóstol Juan, ¿verdad? Ha visto los cielos nuevos y la tierra nueva. Y también ha visto el juicio del trono blanco. ¿Sí? Capítulo 20, ¿verdad? Capítulo 20 dice, verso 12, y vi a los muertos. Sí, el apóstol Juan, ¿verdad? Ha visto. Así llamó, ¿verdad? Ven acá. Lo subió, lo arrebató y le mostró todo, Dios. Y lo escribió aquí en el libro de Apocalipsis. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de vida. Aquí dice sobre el libro de vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mal entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de vida fue lanzado al lago de fuego. El lago del fuego. ¿Qué quiere decir esto? El infierno. Existe el infierno. Sí. Mire, la muerte no es fin de la vida. Después de la muerte hay otra vida. O sea, otra vida eterna. Uno va a vivir en el reino de Dios eternamente, la vida eterna en el cielo. Otro en el infierno va a sufrir eternamente. Esto es el juicio eterno. Sí, el apóstol Juan dice, ¿verdad? Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ya, se huyeron todo, ¿verdad? La tierra y el cielo, ningún lugar se encontró para ellos. Y capítulo 21, verso 1 dice, dice, ¿verdad? El apóstol Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y el mar ya no existía más, no existe. Así mire, Dios quiere darnos este cielo nuevo y tierra nueva. Aquí dice el libro de vida. ¿Han escuchado, verdad? El libro de vida. Qué precioso. Este libro de vida. Sí, ustedes saben y conocen que están escritos su nombre en el libro de vida. ¿Confirmaron? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Verdad? Así pensamos. Así como Dios lo tiene, entonces ¿quién puede confirmar? Abrir el libro de vida de Jehová y confirmarlo. Y si mi nombre está ahí. Entonces muchos dicen, ¿verdad? Hay que ver después de la muerte. Ahorita no sé si estaría escrito. Mire, nosotros antes de la muerte debemos tener esta convicción. ¿Cuánto por ciento? 100%, por favor. Entonces, el que no sabe ni conoce, ¿verdad? Que está escrito su nombre en el libro de vida, no tiene fe. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Por la Biblia. Aquí en la Biblia está escrito su nombre, ¿sabe?
Sí, vamos a buscar, ¿verdad? Mañana. Entonces, sí, nosotros vamos a confirmar. Esto es confirmar la voluntad de Dios. Ah, Dios, yo puedo o no. Ah, sí, Señor, yo quiero, pero Dios quisiera. Vamos a confirmar el corazón del Señor y la voluntad del Señor, ¿sí o no? Sí, Señor me dice, sí, yo voy. Pero si Señor me dice, no, no puedo. No defendiendo de nosotros. Mire, por eso aquí estamos hablando sobre la fe. ¿Qué es la fe? La fe es confiar en la palabra del Señor. ¿Cómo me habló, Señor? Sí, primero vamos a reconocer muy bien sobre nuestro destino final. ¿A dónde vamos? ¿Quién somos? Somos pecadores. No tenemos requisito ni potestad de ir al cielo porque somos pecadores. Vamos a morir un día, ¿verdad? Y sale, ¿verdad? Así, el espíritu. Pero la muerte no es fin de la vida, es como un inicio, ¿verdad? Un inicio de otra vida. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Qué juicio? Juicio eterno. Vamos a recordar. Si muere, viene el juicio eterno de Dios. No como este mundo. Este mundo, si hay ley, ¿verdad? Ley. Hay tribunal, juez, según la ley como juzga, ¿verdad? Da sentencia, cuántos años de cárcel, cuánta multa, ¿verdad? De su pecado. Pero este mundo solamente juzga, ¿verdad? Según su conducta. No, no de corazón. No puede juzgar como un pecado de corazón ni de mente, pero Dios, la ley de Dios, ¿sí? Hasta pensamiento, conducta, ¿verdad? Y pensamiento y corazón, diferente. Por eso San Marco capítulo 7, verso 20 dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia y la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas esas maldades del dentro sale y contamina al hombre. Aquí, ¿qué quiere decir? Todo pecado, ¿de dónde sale? Dice de corazón. Contamina al hombre. Mire, ese pecado no viene de otro, sino de dentro, de sí mismo. Entonces así sale, ¿verdad? ¿Cómo lo mata? ¿Cómo lo hurta? ¿Cómo lo golpea? Golpea. ¿Por qué golpea? ¿Verdad? Tenía en su corazón, en su mente. Así sale. Aquí está repitiendo, ¿verdad? Un pecado más como repitiendo, dice, ¿verdad? Los adulterios y fornicarios. Y también dice, ¿verdad? Las lascivias. Un pecado, ¿verdad? De fornicación. Mucho pecado. No podemos contar. San Mateo 5:21, Jesucristo dijo, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás.
y cualquiera que matare será culpable del juicio. 22, Jesucristo dijo, ¿verdad? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, como tribunal, ¿verdad? Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. No matarás. Pero aquí está comparando, ¿verdad? Este pecado, homicidio, con odio, con ira, con una palabra mala contra alguno, ¿verdad? Menospreciando, despreciando. Es un pecado de homicidio, ¿sí o no? ¿Por qué lo mató? Por este odio. Sí, como ira, ¿verdad? Guardando, ahorrando así. Un día se explota y lo mata. ¿No es así? Así sale del corazón. Era una pequeña, pero creciendo de su corazón, en su mente, y se explota. Igual, el resultado es igual. Así lo ve Dios. El infierno. ¿Cuántas veces este pecado de homicidio, odiando, hablando mal contra otra hermanos, otra persona? Mire, sale, ¿verdad? Un golpe así, del boca, hablando mal, ¿verdad? Así, gritando. Cualquiera que se enoje contra su esposa, contra su esposo, contra sus hijos, gritando, ¿verdad? Será culpable del juicio del infierno. ¿Sí o no? ¿Sí? Es así. Aquí está hablando sobre nuestra vida pecaminosa. Aquí en el mundo no hay justo ni a uno. ¿Cómo se llama este justo, verdad? El que no tiene ningún pecado se llama justo, pero no hay tal hombre. Somos pecadores. Por eso aquí estamos pidiendo al Señor, esperando, ¿verdad?, la misericordia del Señor. Pero el que no busca, no hallarás. Búsquelo, por favor. Pídelo a Dios con corazón humilde. Sí, como ves, amará, ¿verdad? Tú a tu prójimo, ¿verdad? Como a ti mismo, dice. Piénselo esto. Amará, ¿verdad? A tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es como su prójimo más cercano? Prójimo, vecino. Entre matrimonio, su pareja es su prójimo más cercano. ¿Sí o no? ¿Sí? Su pareja, sus hijos, su familia. Sí, la familia, ¿verdad? O como padre, madre, ama mucho a sus hijos. Es normal. Pero a veces grita. Así sale más pecado, ¿verdad? Entre la familia. Se equivoca más. Odia, ¿verdad? A sus hijos, los hijos odian a sus padres, se pelean por la herencia, por algo, ¿verdad? Del mundo, por avaricia del mundo. Lo mata muchas veces, sale de corazón. Mire, ya lengua, ¿verdad? Esta lengua tiene como espada, flecha, como afilada, muy afilada, ¿verdad? Se daña, se golpea y qué duro esto también. Y lo mata, ¿verdad? Escuchando. Y enojo, ira, cólera, grita, como fiera, ¿verdad? Como fiera. Quedará expuesto al infierno del fuego. Mucho pecado. San Mateo 5:27 también dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.
Entonces, ¿cuántas veces en su corazón, en su pensamiento, viendo? ¿Sí o no? Pasa así muchas veces. Ya adulteró en su corazón, ¿verdad? Ah, ya él tiene su pareja, su mujer, pero buscando otra, ¿verdad? Más hermosa y bonita. Es la vida pecaminosa. Mujer también, ¿no es así? Mujeres, igual. San Marco, capítulo 10, verso 6, dice, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. ¿Qué quiere decir esto? Mire, la Biblia dice, ¿verdad? Malaquías 2:16. Jehová, Dios de Israel, aborrece el repudio. ¿Qué es repudio? Divorcio, separación. Aborrece divorcio. Jehová, Dios de ejército, ¿verdad? Es un pecado de fornicación. Es pecado. Pero aquí, Costa Rica, ¿verdad? Muchos se divorcian, se apartan por alguna cosa muy pequeña, buscando otra. No, es gran pecado también. ¿Cómo puede ser perdonado? ¿Cómo puede ir a hacerlo con muchos estos pecados en su vida? Apocalipsis capítulo 21, aquí está hablando, ¿verdad? Los pecados de ir al infierno. Muchos pecados, sí, pero aquí también sale algunos. Dice, pero los cobardes e incrédulos y los abominables, homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dice, los cobardes. ¿Por qué tiene miedo? ¿Verdad? El que tiene miedo se llama cobardes. El Señor vendrá ahorita. Ya, está listo, preparado. El perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, el que no ha recibido esta salvación, que es perfecto amor, que es la salvación, tiene miedo siempre. Voy o no, ¿verdad? Confundido. No se ha cumplido en su corazón el perfecto amor. No es salvación. Cobardes. Y aparte, ¿verdad? Aparte de este cobarde, dice incrédulos. Los incrédulos no tienen miedo porque no conocen a Dios. No saben el juicio de Dios. Vive valientemente sin saber nada de este juicio, negando sus pecados, ¿verdad? Incrédulos. Qué terrible, muchos. Y también los idólatras y todos los mentirosos. Un científico dice, ¿verdad? Una persona normal mienta en un día, ¿verdad? 200 veces. ¿Cuántas veces? 200 veces. Como madre, padre, como un varón viviendo en ese mundo, trabajando, andando, ¿verdad? Con muchos. Solo un día mienta 200 veces. Es normal. Mucho pecado. Y Éxodo 20, ¿verdad? Aquí habla sobre idólatras. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Pero mire, muchos están adorando, ¿verdad? Inclinando su cabeza hacia una imagen de Buda.
budistas. En Corea hay muchos asiáticos, ¿verdad? Así tiene esta costumbre, pero no son verdaderos, falsos. Aquí también hay mucha imagen, la imagen de los santos, dice, ¿verdad? María, Pedro, no es imagen. Jehová dice, no harás. Inclinando, ¿verdad? Su rodillo, doblando su rodillo, inclinando su cabeza, adora, ora hacia esta imagen. No es pecado, no es idolatría. Muchos, ¿verdad? Está orando así. Colosenses capítulo 3, 5 dice, haced morir, pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Qué quiere decir esto? Avaricia del corazón es idolatría, dice. Usted tiene algo en su corazón, ¿verdad? Amando más que Dios. ¿Cómo se llama esto? Ídolo. Ya tiene ídolo. Algunos, sí, ama, ¿verdad? A su padre, a su madre, más que a mí, aquí dice, ¿verdad? No es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Idolatría. ¿Qué quiere decir esto? Hay que odiar a los padres, a los hijos. No está hablando esto. Dios está hablando, ¿verdad? Prioridad. ¿Cuál es primero? Dios. El que quiere poner algo sobre Dios, dinero, su voluntad, malo. Idolatría contra Dios. Entonces, sí, vamos a aprender quién puede amar así tanto a Dios. Aquí dice, San Lucas 10, 25, 28. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle. O sea, un intérprete de la ley se acercó al Señor Jesucristo aquí dice, para probarle algo. No con corazón sincero, ¿verdad? Quisiendo jactarse, como justificarse ante, ¿verdad? El pueblo, ante como el Señor Jesucristo. Y dice, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Buena pregunta, ¿sí? ¿Haciendo qué cosa? ¿Qué tengo que hacer para heredar el reino de Dios? Buena pregunta. Pero con intención mal, ¿verdad? Lo preguntó. Entonces Jesucristo no le habló correctamente, ¿verdad? El que quiere ser salvo por las obras, entonces tiene que probarlo por la ley primero. Pruébelo por la ley. Por eso aquí dice, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Como intérprete de la ley, ¿sí? Él como maestro de la ley enseñaba a su pueblo. ¿Cómo lees? 27 dice, aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirá. Sí, 10 mandamientos, ¿verdad? Habla sobre Dios. Amarás a su Dios con todo su corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Hasta cuarto, habla sobre amar a Dios. De quinto hasta décimo, ¿verdad? Dice amar a su prójimo. ¿Cómo? Como a ti mismo. Mire, ¿quién puede cumplir esta ley? Dice, haz esto y vivirá. Mire, este intérprete de la ley se acercó al Señor, ¿verdad? Para probarlo algo.
Por eso el siguiente dice 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Aquí dice, queriendo justificarse, según su obra, ¿verdad? Así le preguntó de nuevo, ¿quién es mi prójimo? Por eso Jesucristo habló sobre, como una parábola, ¿verdad? Una historia de un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. ¿Qué quiere decir esto? Jericó es como, Jerusalén es una santa ciudad. Jericó es una ciudad del mundo, pecaminosa, ¿verdad? Una ciudad pecaminosa. Entonces descendía de Jerusalén. Jerusalén, como se ubicaba, ¿verdad? Alta. Jericó, como 20 metros más bajo nivel de mar, así muy bajo. Entonces descendía, ¿verdad? Este hombre de Jerusalén a Jericó. Aquí dice, cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole, ¿verdad? Medio muerto. Entonces, ya, va a morir pronto este hombre, ¿verdad? Descendía de Jerusalén a Jericó. ¿Qué quiere decir esto? De vida a la muerte, apartándose, ¿verdad? Más del lejos de Dios, bajando al mundo, acercándose más a la perdición, al como juicio, ¿verdad? Entonces se cayó en manos de ladrones. Fue golpeado, herido mucho, ya casi muerte. Entonces, como dice, ¿verdad? Siguiente, un sacerdote, viéndolo, pasó de largo, dice. ¿Qué quiere decir ese sacerdote? Un hombre muy religioso. Pero viéndolo, ¿verdad? Ya pasó de lejos, de largo. Qué miedo, ya se fue. Y también un levita. Este levita, ¿verdad? Levíticos. Ellos trabajaban en tabernáculo siempre, ayudando a los sacerdotes. Sí, tienen que trabajar mucho, ¿verdad? Corriendo por ahí para allá. Entonces, aquí habla sobre esfuerzo de los hombres. Un religioso, un hombre religioso, un hombre que tiene mucho anhelo para Dios, haciendo muchas cosas, puede ser salvo. No. Y después, ¿verdad? Un samaritano, aquí un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura y lo llevó al mesón y cuidó de él. Sí, entonces, Jesucristo, ¿verdad? Le preguntó, ¿quién es el prójimo, ¿verdad? De este hombre cayó en manos de ladrones. Dijo, ¿verdad? Ese samaritano. Este samaritano. Entonces, como usted hágalo esto, así como él, y vivirá. ¿Qué quiere decir esto? Mire, como preguntando, ¿verdad? ¿Haciendo qué cosa heredaré el reino de Dios? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Haciendo como, ¿verdad? Ese samaritano podría recibir la vida eterna. No, mire, este samaritano, un samaritano se refiere al Señor Jesucristo. Este hombre, este varón que cayó, ¿verdad? En manos de ladrones. Estaba muriendo así, ¿verdad? Se refiere al intérprete de la ley. A cada uno de nosotros. Nosotros
fuimos heridos, molidos, ¿verdad? Del pecado y del mundo. Estábamos bajando de Jerusalén a Jericó, bajando a la destrucción, pero un hombre religioso no me acercó, se huyó. Un levítico, ¿verdad? No me acercó como hablando algo de las obras, no me dio la manera de Dios, se huyó. Pero este hombre, buen samaritano, me acercó. ¿Quién es? Jesucristo. Entonces Jesucristo aquí está hablando, ¿verdad? De sí mismo. Usted es un hombre que cayó en la mano de ladrones. Usted tiene mucho herido, ¿verdad? Y defecto, pecado. Está muriendo usted. No sabiéndolo, preguntó al Señor, ¿qué tengo que hacer, Señor? Para heredar el reino de Dios, para heredar la vida eterna. Uno que estaba muriendo, está muriendo. ¿Qué puede hacer? Nada, nada. Tiene que ser curado primero para hacer algo para Dios. Si quiere ayudar a su prójimo, tiene que ser curado, sanado. ¿Sí o no? Pero muriendo, ¿verdad? Muriendo. Preguntó al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de Dios? Pero casi muere. No es voluntad de Dios, no es manera de Dios. Por eso, cada uno de nosotros, sí debemos saber cómo estamos. Ya somos como este hombre, ¿verdad? Que cayó en manos de ladrón, herido, molido, ¿verdad? Cansado del pecado y del mundo. Entonces vamos a buscar a nuestro prójimo más cercano. ¿Quién es? Jesucristo. Él nos salva. Jesucristo nos salva. Por eso muchos religiosos, ¿verdad? Que tienen mucho anhelo para Dios, pero no recibiendo, no amando a su prójimo, que es Jesucristo, tratando de ayudar a otra persona, mostrando su obra buena ante los ojos de Dios, quiere ser reconocido por Dios. Señor, estoy haciendo esto, esto, esto. Será salvo. Es como mi testimonio, ¿verdad? De la salvación, obras, obras. No es así. Usted tiene que recibir primero la vida del Señor. Jesucristo es su prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es su prójimo? Jesucristo. El que no tiene este Señor Jesucristo, ¿cómo puede dar otro prójimo? No, está muriendo usted. ¿Qué puede hacer? Así Jesucristo nos acercó, está cerca de nosotros. ¿Cómo hacemos? Vamos a pedir al Señor, Señor, ayúdame. Yo no soy nada. Muriendo, ¿qué puede hacer? Cayendo al infierno, ¿qué puede hacer? Nada, ¿verdad? Nada. Por eso aquí San Marcos 2:17, Jesucristo dijo, al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. ¿Qué quiere decir? El que no sabe su situación como pecador, que está muriendo, ¿verdad? Cayendo al infierno, ¿qué va a pedir al Señor? Señor, bendígame para que yo tenga mucha bendición de la tierra, ¿verdad? Buena casa, buen trabajo, que me da como buen salario, buena familia, buena pareja, bonita. Pidiendo solamente la bendición de la carne y del mundo. No pide la vida eterna. No busca el reino de Dios. ¿Cómo puede hallar? Es imposible. Entonces, no he venido a llamar a justos. En aquel tiempo, entonces, había muchos, ¿verdad? Que piensan como justos. Fariseos, saduceos, intérpretes de la ley, ¿verdad?
pero no era justo, según su pensamiento. Yo, como un hombre bueno, más que ellos, malos, ladrones, injustos, adúlteros. Pero igual, ¿a dónde va? Al infierno. ¿Por qué? La salvación no por la obra. Entonces, ¿cuándo recibió, verdad? Esta salvación de Jesucristo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de Dios. No todo. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? Ayer hemos aprendido, ¿verdad? San Juan 6:40. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Esto es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad que nos envió Jesucristo. Así Jesucristo vino al mundo para regalarnos esta vida eterna. Dice, ¿verdad? Eso. Pero muchos buscan otro. No pone atención en la palabra. ¿Cómo puede recibir? Primero, mire, nosotros debemos reconocer bien sobre nuestra situación. ¿Quién soy yo? Soy pecador. Estoy muriendo como este hombre, ¿verdad? Que cayó en manos de ladrón. Pronto va a morir. ¿A dónde va si muere? ¿Verdad? Al infierno. El que no tiene la salvación, el que no tiene el Espíritu Santo, no es de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son de Dios. Ha recibido el Espíritu Santo. Siendo guiado por el Espíritu Santo, vive. Si no, no de Dios, no es de Él. Vamos a confirmar esta vez. Santiago 2, verso 10. Aquí habla también sobre la ley, ¿verdad? Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. ¿Qué quiere decir aquí? Cualquiera que guardare toda la ley, hace muy bien, ¿verdad? Como fariseos. Fariseos, si es como un hombre muy religioso, en toda su vida trataba de guardar toda la ley. Pero si le falta uno, aquí dice, ¿verdad? Si le faltó uno, aquí dice, se hace culpable de todo. Entonces, uno ya pecó mucho, vivió como quería, mucho pecado, maldades. ¿A dónde va? ¿Al infierno? Sí, seguramente. Entonces uno, guardando de verdad su camino, tratando de no pecar en muchos días, pero pecó una vez. ¿A dónde va? Al infierno. El resultado es igual. Es así la ley de Dios. Como este, ¿verdad? Dibujo. Queremos ir al cielo agarrando estos anillos, ¿verdad? Cadena de como 10. En la Biblia sale como 613 mandamientos. Ley moral, social y criminal. Sí, 613. Algunos lo contó. Aquí en la Biblia, Levítico, Deuteronomio, ¿verdad? Números. Y también dice miles mandamientos. Si hay muchos. Entonces, miles, cadenas, anillos. Hay que guardar todo. Aguantando, soportando, ¿verdad? Muy bien. Si se corta uno, una cadena, un anillo, se cae al infierno. Esto es la ley de Dios, función de la ley. ¿Sí o no? ¿Es así? Entonces, ¿cuántas veces cometimos el pecado? Ya se quebró muchos. Ya ahí no hay manera. Por eso, Gálatas,
capítulo 3, verso 10, dice, porque todos los que defienden de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Todos los que defienden de las obras de la ley están bajo maldición. Mire, a tratar de guardar todas las leyes es malo. No es malo, es bueno, ¿verdad? Tratar de no pecar sería. Pero muchos quieren guardar la ley para ser salvos. Es malo, no es manera de Dios. Entonces el que está tratando de ser salvo, guardando, ¿verdad? Defendiendo de las obras de la ley, cumpliendo las leyes, están bajo maldición, porque ahí no hay manera. Sí o sí va a caer al infierno. ¿Cuánto por ciento? 100%. Ahí, bajo la ley, no hay salvación. Los que confían en su obra, ahí no hay salvación. Están bajo maldición. Por eso, una iglesia predica así, ¿verdad? Para que los miembros defendieran de sus obras, no pecara, ¿verdad? Entonces, si peca, usted no puede hacerlo. Cuídelo, cuídelo, cuídese, no peque. Entonces, ¿quién puede hacerlo? Aguantando mucho tiempo y ya se pecó, ¿verdad? Entonces no puede. No es así. La Biblia no es así. La gracia de Dios no es así. Por eso mucha iglesia enseña mal. ¿Qué debemos hacer? Si vamos a escuchar la palabra de Dios para que podamos entender la voluntad de Dios. No por las obras. ¿Haciendo qué cosa puede ser salvo? No haciendo algo. Por eso este intérprete de la ley se equivocó. Su pregunta, ¿verdad? No era bueno. Tiene que escuchar y confiar en la palabra. ¿Alguno, les pregunto, sí? ¿Alguno puede ser salvo orando? Mire, orando. Oración, bueno, ¿verdad? Bueno, piénselo. ¿Alguno orando mucho cada día, Señor, 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 puede ser salvo? No es así. La salvación no por la oración. Entonces, si le falta la oración, no se puede. Leyendo cada día la Biblia, la Biblia, la Biblia. Estoy hablando sobre las obras de nosotros, ¿sí? La oración de nosotros, defendiendo de oración de nosotros, defendiendo de como lee la Biblia de nosotros, defendiendo de bautizo. No es así. La fe viene por el oír. O sea, hay que entender la manera de Dios. Por eso, San Lucas 18, verso 9. Dice, a unos que confiaban en sí mismo, dice, ¿verdad? Como justo. ¿Por qué? Si él vivía muy bien, tratando de cumplir la ley. Menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Sería de los fariseos. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Les pregunto,
este fariseo puede ser salvo haciendo estas cosas. Mire, subió al templo a orar, ¿verdad? A Jehová, su Dios. Entonces mostrando, ¿verdad? Testificando sobre su testimonio. ¿Será salvo haciendo estas cosas o no? No, no por las obras. Entonces se equivocó también. Sí, mire, este fariseo, por ejemplo, este fariseo vivía así. No está mintiendo. Ah, sí, muy bien. Pero también tiene pecado o no. Sí. Está fingiendo, ¿verdad? Como no tiene pecado. Así dice, ¿verdad? Como justo. Ah, soy justo. ¿Por qué? Porque yo no pequé mucho. Dice mucho, ¿verdad? Un poco. Comparando con otros, ¿verdad? Que tiene mucho. Yo soy mucho mejor, muy bien. ¿Quién puede vivir como yo? Dice, ¿verdad? Aquí. Entonces, pero aquí dice 13, ¿verdad? Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Mire, este publicano era un representante de los pecadores. ¿Por qué? Él trabajaba, ¿verdad? Como trabajador, funcionario del gobierno de Roma. Recogía, ¿verdad? Impuestos de su pueblo y entregar este impuesto al gobierno de Roma, porque aquel tiempo fueron gobernados, señoreados, ¿verdad? Por Roma. Entonces él robaba mucho. Por eso mayoría de los fariseos como publicanos tenían mucha riqueza, ¿sí? Mucha riqueza. Son ricos. Pero este publicano, ¿verdad? Subía al templo a orar, pero él como no tiene nada de mostrar algo bueno ante los ojos de Dios, solamente se golpeaba pecho. Señor, ten misericordia de mí. Soy pecador. ¿Qué hago yo? Nada más. Entonces, es como una conclusión de Jesucristo, ¿verdad? 14. Dice, os digo que este publicano descendió a su casa justificado antes que el otro. El otro, ¿verdad? Es fariseo. Hay diferencia, ¿verdad? Así, según punto de vista de los hombres, ¿quién es mejor? ¿Quién es bueno? Fariseo, ¿verdad? Fariseo. ¿Por qué? Todo el mundo sabe quién es pecador. Publicano, es ladrón, robando mucho dinero de nosotros, como ramera. Una representante de las pecadoras, ¿verdad? Era ramera, muy sucia, vendiendo su cuerpo, ¿verdad? Todo el mundo sabe quién es pecadora mayor, ramera. Ella es ramera. Así publicano, como este publicano vivía, así como un representante de los pecadores. Todo el mundo sabe quién es pecador, publicano, ladrón. Pero mire, Jesucristo dice, ¿verdad? Este publicano descendió a su casa justificado. ¿Qué es la salvación? Sí, hemos aprendido, ¿verdad? La salvación, aquí dice, ¿verdad? Ser justificado. Ser justificado. Ser santificado. Mire, si somos pecadores, tenemos mucho pecado en corazón, en mente, la vida pecaminosa. ¿Quién no peca? Todo el mundo. Entonces todo el mundo sí va a caer al infierno. Pero mientras viven en ese mundo, alguno sí puede recibir
La justicia de Dios. La justicia de Dios, si puede recibir la justicia de Dios, es justo. Así hay la esperanza. ¿Sí? Aquí en la Biblia, Dios quiere mostrarnos su justicia, no por la obra. ¿Haciendo qué cosa recibimos la justicia de Dios? No, solamente hay que escuchar, ¿verdad? Esta justicia de Dios y entender y recibirlo en nuestro corazón y guardarlo. Vivir en medio de esta justicia, tranquilo, paz y gozo. Por eso la Biblia dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino la justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La justicia, ¿de quién? No de nosotros. Por eso este fariseo, ¿verdad? Quería justificarse así ante los ojos de Dios, según su obra. Equivocados. Mire, muchos creyentes cristianos quieren ser justificado, según sus obras. Por eso dice, ¿verdad? Usted, ¿se puede ir al cielo o no? Sí, ¿por qué? Porque estoy bien. Estoy bien. ¿Cómo bien? No pecando mucho, aguantando muy bien, no tomando, ¿verdad? No haciendo como un vicio, aguantando. Entonces, si no aguanta y viene un pecado, dice, yo no puedo. ¿Qué quiere decir esto? Confiando en su obra, no en la justicia de Dios. Equivocados. Vamos a recibir esta justicia de Dios. Por eso, este fariseo, ¿verdad? Comparaba con otros, justificándose según sus obras. No es salvación. Debemos recibir de Dios. Le amamos, la Biblia dice, ¿verdad? Le amamos a Dios, nosotros, mucho. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Entonces nosotros debemos recibir este amor de Dios, esta justicia de Dios primero. Y después, así podemos amar a Dios con esta justicia de Dios. Nuestra justicia como trapo de inmundicia. No sirve nada. Vamos a dejar este pensamiento. Orgullo, orgullo, ¿verdad? Todo. No somos nada. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Nada. Mire, 10 mandamientos, ¿verdad? Aquí dice, amará al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Así como desde primero, ¿verdad? Hasta cuarto dice esto. Ama a su Dios, Señor, con todo tu corazón, con todo, sin cesar, sin falta. Si se para así, ¿verdad? Si es como le falta uno, ya no puede. Desde quinto hasta décimo, ¿verdad? Dice, amará a tu prójimo como a ti mismo. Hay que amar a los hasta el enemigo, hasta como adversarios. Tiene que amar. Qué difícil. Entonces, ¿qué quiere decir esa ley? ¿Verdad? Ningún ser humano será justificado. Dice, ¿verdad? Será justificado por las obras de la ley. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así, Dios nos hace entender muy bien sobre nuestro pecado por la ley. Así, aquí hoy estamos aprendiendo la ley, ¿verdad? Aquí tenemos conciencia. Esta conciencia es la ley de Dios. Vigilantes. Nos observa esta conciencia, lo graba todo. Va a confesar nosotros, así, ¿verdad? Al Señor Dios, todos. Está grabado.
Lo sabemos, que es malo, que es bueno. Mire, por eso este mandamiento, ¿verdad? 10 mandamientos, por ejemplo, es el espejo espiritual. Ante la ley de Dios somos pecadores. Según nuestra conciencia, también somos pecadores. Isaías 59, verso 12 dice, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han testiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Sí, esto es un corazón como honesto y humilde. Nosotros vamos a confesar así ante los ojos de Dios. Señor, soy pecador. Aquí vamos a ver este video, ¿verdad? Este video es como un tribunal de Estados Unidos. Un juez como daba una sentencia de cada uno. Pero escuchando, ¿verdad? Qué miedo. 15 años de cárcel. Aquí dice, ¿verdad? 266 años, 63 años de cárcel por violencia contra mujeres, contra varones, aprovechándose, ¿verdad? Su posición. Le tocó como 263 años en cárcel. Temblaba. 15 años, sí, lloraba, temblaba. Qué miedo. Cuanto más el juicio de Dios. Matthew, un chico autista de 17 años, se sentó en un tribunal mientras se le declaraba culpable de provocar un incendio fatal en marzo de 2015 en Carolina del Sur. En dicho incendio, su pequeño hermano de 1 año y 2 meses lamentablemente falleció. Su sentencia fue de 15 años. So therefore, I am going to find that there is probable cause to charge the individual that he found those who have been in sessions for the way charge. Él mató, quemó su hermana pequeñita. Entonces fue sentenciado 15 años de cárcel. Ven en pantalla es Daniel, de 27 años, policía de Oklahoma, que según investigaciones, sometía a mujeres a todo tipo de agresiones, incluida violaciones. Es decir, se aprovechaba de su placa de policía para intimidarlas. Fue así que el 10 de diciembre del año 2015, el jurado lo declaró culpable de 18 de los 36 cargos que enfrentaba, siendo sentenciado a 263 años de cárcel, y reaccionó así. Defendant is guilty of the crime of sexual battery and set punishment at 8 years. Count 4, defendant is guilty and punishment is set at 5 years. Count 27, forcible oral sodomy. Defendant is guilty of the crime of forcible oral sodomy and punishment is set at 16 years. Count 28, rape in the first degree. Defendant is guilty of the crime of rape in the first degree and punishment is set at 30. Mire, un hombre, ¿verdad? Ante el tribunal de un juez. Qué miedo. A veces, ¿verdad? Fue como podría ser sentenciado, ¿verdad? Muerte, la muerte. Y muere. Qué miedo. Pero, mire, esta muerte no es el juicio de Dios, del mundo. No termina su juicio con la muerte. Después de la muerte hay el juicio de Dios, el infierno. Por eso aquí Salmo 34, 18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Nosotros debemos tener un corazón quebrantado ante los ojos de Dios, pidiendo al Señor perdón y la salvación, la justicia de Dios. San Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, ¿sí? Porque de ellos es el reino de los cielos.
como los pobres, ¿verdad? Los pobres de corazón, los pobres en espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Humildes. Los humildes. Que busca la voluntad de Dios, que busca la justicia de Dios. Bienaventurados. ¿Qué es el infierno? ¿Cómo está el infierno? Es donde arde con fuego azufre, donde el gusano no muere, el fuego nunca se apaga. Tiene ¿verdad? Cita de la Biblia, donde serán salados con fuego. No tiene reposo ni de día ni de noche, donde solo tiene recuerdo de dolores, donde no hay luz, solo tinieblas, donde eternamente está separado de la familia amada y donde eternamente no se puede salir. Es el infierno. Es verdad, existe el infierno. ¿Sí? No es broma. Vamos a ver este video del juicio. Este hombre pensaba que lo tenía todo. Según el relato de la Biblia, él pensó, diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Gózate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, eso. Esta noche viene a pedirte tu alma. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Es algo temible caer en las manos de un Dios enojado. Después de la muerte, el alma de la persona rebelde es llevada inmediatamente al infierno para esperar el terrible juicio de Dios, porque rechazó el regalo de la vida eterna que Él le ofreció por amor. El tiempo se acerca. Será el día grande y terrible del juicio de Dios, cuando todos los que hayan muerto sin arrepentirse de sus pecados serán llamados a comparecer delante del Señor Jesucristo para ser juzgados. La palabra de Dios dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Cuando haya terminado, Dios pedirá a un ángel que abra el libro de la vida para ver si el nombre de la persona se encuentra allí. El ángel mirará y dirá, Señor, ese nombre no está aquí. Y Dios dirá, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Y el que no se había inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
Mire, sí, hay, ¿verdad? El juicio del infierno. No es broma. Jesucristo habló muchas veces sobre el infierno, más que todo. San Lucas 12:5 dice, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed, a este. ¿Quién? A Dios, que puede, ¿verdad? Echar al infierno después de la muerte, si existe el infierno. Este video como dice sobre la muerte del elefante. Aquí está cruzando un río, pero si arriba, ¿verdad? Creo que como llovió tanto y viene como una catarata, como alas muy altas, ¿verdad? De las aguas. Y pasando alguno ya pasó, otro no pudo dar ni como un paso más adelante, ya se quedó en medio. ¿Ya podrían sobrevivir así? No, no creo. Ya murieron. Entonces les pregunto, ¿ustedes están preparados y listos para morir? Y muere, ¿verdad? ¿A dónde va? Ya vamos a preparar esto por la palabra. Mañana vamos a escuchar sobre una respuesta de Dios. Cada uno tiene que recibir esta respuesta de Dios como su salvación, como su seguridad de ir al cielo. Así la palabra tiene poder. Yo no soy nada, pero palabra del Señor tiene mucho poder. Vamos a recibir. ¿Me explico? Mañana nos vemos sin falta. Por favor, hoy hasta aquí oremos juntos. Dios, te damos muchas gracias por permitirnos aquí ante tu palabra y ante tu presencia. Señor, aquí estamos aprendiendo tu palabra para que podamos entender tu voluntad. Señor, hoy aprendemos sobre nuestro pecado, sobre nuestro destino final según nuestras obras. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ayúdanos para que podamos ser salvos y tener y recibir la esperanza verdadera del reino de Dios. Señor, ayúdanos y guíanos para que podamos seguir adelante escuchando también. Mañana también queremos estar aquí, Señor, guíanos. Muchas gracias, Señor, por todos. Todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.